Hola, me da gusto que estés por aquí. Este video trata acerca del análisis del Top Box Score que se utiliza, es un indicador que se utiliza en investigación de mercados y vamos a hacer este análisis aprendiendo a manejar una herramienta que es Dashboard en Excel. Entonces, bueno, empezamos compartiendo, como estamos hablando de un estudio de mercado, nuestro contexto se va a tratar acerca de un estudio realizado en Querétaro para ver el interés para desarrollar una aplicación en donde se pudieran ubicar diferentes centros de acopio de reciclado. Entonces se realizó una encuesta, esta encuesta muy sencilla, una encuesta que contempla diferentes preguntas con sus demográficos para ver el interés en esta aplicación móvil para residuos electrónicos. Esta pregunta en particular es una pregunta de 5 puntos y aquí es en donde vamos a poder ir identificando el Top Box Score. Top Box Score es un indicador clave que nos ayuda a identificar a aquellas personas que están realmente más interesadas en esta idea y siempre se ubica únicamente a aquellos que marcaron solamente con el 5. Una escala de 5 puntos ayuda a filtrar realmente el Top Box Score. Así es que nos interesa saber cuánta gente marcó 5, pero también resulta interesante cuántos marcaron 5 y que además separan o no la basura. Es decir, podría resultar relevante saber si la gente que ya tiene este hábito de separar la basura está más interesada en el tema de reciclaje que la gente que no. Entonces, esta puede ser un análisis interesante que implica un cruce de variables. Vamos a aprender a llevar este análisis a través de un dashboard en Excel. Aquí tenemos la base de datos. Esta base de datos viene directamente de un Google Forms, que es típico al utilizar estudios de mercado. Se descarga identificando la fecha en la que se fue aplicado el estudio. Aquí tenemos las preguntas con sus respuestas. Siempre es útil crear un diccionario de variables que identifique la pregunta a qué hace referencia con la variable correspondiente. Y aquí tenemos nosotros nuestra base de datos. Entonces veíamos la primera pregunta, oye, ¿qué tan interesado estás en el tema del reciclaje? Y veíamos la segunda pregunta, ¿separas basura o no? Veíamos que era interesante cruzar estas dos variables para ir explorando información como un primer análisis. Claro que a partir de aquí pues pueden ir surgiendo muchos diferentes cruces que puedan resultar interesantes. Entonces, la herramienta del dashboard en Excel implica hacer una selección de una base de datos que ya debe de haber estado con un proceso de limpieza. Nosotros estamos asumiendo que esta base de datos ya pasó por ese proceso y de hecho lo podemos observar aquí. Esta pregunta 4 que dice, oye, ¿qué tipos de residuos reciclas? Viene, por ejemplo, de esta pregunta aquí. Es una pregunta abierta, regularmente pues van contestando, la gente contesta muchas cosas en forma abierta y tenemos aquí el sinfín de respuestas. Esta respuesta después se clasificó en 4, en donde se identifican, bueno, los que dijeron que lata, los que dijeron que electrónicos, vidrios, cartón, papel o PET, y se fue postcodificando. Entonces, esta base ya tiene este proceso previamente identificado de limpieza. Importante que recordemos que este cruce, utilizando tablas dinámicas, solamente es posible hacerlo de manera con más certeza después de este proceso de limpieza. Bueno, vamos a empezar generando, quitando aquí el filtro que está marcada todo este renglón como filtros. Lo podemos eliminar. Y vamos a empezar marcando, haciendo una copia de esta base de datos para dejar este limpio. Simplemente selecciono aquí un clic derecho, ponemos copiar y que lo mueva. Por supuesto, crea una copia de esta base de datos y aquí lo tengo en esta copia, es en donde yo voy a trabajar. Le voy a llamar Table 1 o tabla 1. Ahorita vamos a ver por qué le llamamos de esta manera. Y lo que voy a hacer es quitar la primera pregunta, el primer renglón. Entonces, quitamos este primer renglón
para que nos quede identificado el primer renglón únicamente con el nombre de la variable. Y a partir de allí tenemos todos los datos. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear una tabla a partir de esta base de datos. Entonces ponemos insertar, tabla. Al insertar la tabla se selecciona automáticamente toda la base de datos. Aquí lo pueden ver ustedes, es una base de datos hasta el renglón 173, desde el renglón 1 y aquí tenemos seleccionada automáticamente. Le ponemos OK. Mi tabla tiene sus headers, que es decir, los títulos, ponemos OK y listo. Ya tenemos una base de datos identificada con preguntas asociadas. La edición pues me va a permitir cambiar la forma del color. Yo voy a seleccionar una que me permita ver más fácilmente los nombres de las variables. Listo, ahora observen en la esquina superior izquierda tenemos el nombre de la tabla. Por esta razón le puse a esta pestaña Table 1 o tabla 1. Aquí está, miren el nombre. Entonces, este nombre me asocia a la tabla que después yo la voy a utilizar para crear diferentes tablas pivote o cubos solap o tablas dinámicas, que también se le llama de esa forma. Bueno, ya que lo tengo listo, ahora me voy a ir a una nueva pestaña y en esta nueva pestaña, en cualquier lugar, voy a pedirle insertar tabla pivote. Como yo tengo asociada ya mi base de datos, me dice cuál es el rango de tu tabla. Simplemente le voy a decir igual a Table 1, o tabla 1, que fue el nombre que yo identifiqué en mi base de datos. Ponemos OK. Entonces observen que automáticamente ya aparece a la derecha todas mis variables con las cuales yo puedo empezar a analizar y a la izquierda el espacio disponible para hacer la tabla pivote. Tenemos aquí abajo un espacio que es para colocar las variables interesantes o las que yo esté analizando. Tenemos filtros, renglones, columnas y un espacio para los valores. Aquí siempre tendremos que colocar aquella variable que queremos generar algún análisis de datos. Entonces, bueno, estábamos hablando de cuánta gente marcó 5 en el tema de si le interesa el tema del reciclaje. Entonces, esta es una variable que yo quiero analizar, por lo cual la voy a arrastrar a valores. Automáticamente me aparece la suma de los datos y no me interesa tanto ahorita la suma, que es el total de los datos registrados. Voy a cambiarle el indicador y le doy un clic en el punto aquí en la esquinita del nombre. Hay una flechita hacia abajo, un clic aquí. En los settings de los valores, selecciono qué quiero que cuente. Quiero que ahora sea una cuenta, no una suma, porque va a contar cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, cuántos cuatro, cuántos cinco. Ponemos OK. Y ahora sí, ahora nuevamente voy a arrastrar esta misma variable a los renglones. Al tenerla en renglones, ya me identifica cuántas respuestas fue de cada caso. Ya sé que el 5 está identificado como el Top Box Score. Recuerden la encuesta. Tenemos aquí la encuesta 5. Me interesa mucho este tema. Este es mi Top Box Score. Así es que estoy hablando que el 5 es este valor. Ahora, un Top Box Score siempre se interpreta como porcentaje. Así es que si quiero conocer este porcentaje, voy a volverle a dar un clic aquí a este espacio. Ponemos nuevamente los settings y vemos que hay dos pestañas. Voy a seleccionar la pestaña que dice mostrar el valor como. Y aquí donde dice el cálculo, le ponemos porcentaje del gran total. Listo, ponemos OK. Y ahora ya tenemos nuestro porcentaje. Si yo quisiera generar mi Top Box Score, este valor, simplemente estoy dando igual a, me muevo a donde está la columna y este es el conocido como Top Box Score. Ok, este lo voy a poner como porcentaje, voy a poner como un número más grande
para que se ubique exactamente, este es el top box score de toda la gente que contestó el estudio. Ahora, yo había comentado que sería muy interesante conocer cuánta gente de los que ya reciclan o separan su basura están muy interesados en el tema del reciclaje. Entonces, como yo quiero separar, y esta va a ser una manera de clasificar muchas preguntas, puedo hacerla de dos formas. Una es incluyendo separas basura en mi mismo tabla aquí mismo y la coloco como columna. Vamos a poner aquí para que observen, separan basura. Déjenme nada más mover esto para acá porque como tenemos ahí espacios, no me deja. Ponemos separar basura, la pongo en las columnas y listo. Yo ya tengo aquí la gente que sí está muy interesada en separar basura, la gente que no separa basura, aquí observo, ¿ok? Y tenemos el top box score en general que es 48%. De los que sí separan basura, 38%, de los que no separan basura, 5%. Esta es una manera de hacerlo que puede resultar útil. Este se llama tabla cruzada. Ahora voy a hacer una segunda forma aquí abajo. Nuevamente inserto una tabla pivote. La voy a insertar de la misma espacio, table 1. Ponemos OK. Y estoy repitiendo el mismo ejercicio. ¿Qué tan interesado estás en el tema del reciclaje? Cambio en lugar de suma, quiero que sea una cuenta y que además de una vez voy a hacer el cambio que muestre el porcentaje gran total. Ponemos OK. Vuelvo a arrastrar esta pregunta en el renglón y aquí tengo el mismo dato que teníamos hace un momento en Top Box Score. La segunda forma de hacer este cruce es con slicers. Los slicers nos ayudan a comparar diferentes tablas dinámicas a partir de un criterio. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a insertar, ponemos aquí insertar, en la parte superior derecha dice slicers, timeline. Entonces voy a seleccionar aquí el que dice slicer y nuevamente me aparece la lista de las variables en toda la base de datos. Me dice cuáles son las variables con las cuales tú quieres después cruzar información. Bueno, algo que resulta interesante, ya habíamos dicho, es la pregunta ¿separas basura? De una vez voy a poner género, que también me parece interesante comparar mi información por género y también por grupos de edad y por profesión. Creo que estos son los datos que regularmente son valiosos para mí al analizar la información y que yo quisiera comparar. Quiero comparar por hombres, mujeres, quiero comparar por grupos de edades, quiero comparar por profesiones y quiero comparar entre gente que ya separa y no separa basura. Entonces, todos los marco como slicers, ponemos OK. Y listo, aquí tenemos nuestros slicers ya definidos que van a estar totalmente asociados a esta tabla pivote o tabla dinámica. Mi slicer tiene algunas formas diferentes de ser analizado. Miren, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el color o puedo pedir que se abra a más columnas. Por ejemplo, en este caso, que es profesión, varias profesiones. Edad, al parecer solamente son estas, así es que parece ser que así quedan bien los slicers. Aquí hay una opción que al parecer no está totalmente limpia mi base y habría que limpiarla. ¿Ok? Interesante esta opción de soñador. Entonces, bueno, creo que este dato de profesión todavía requiere una limpieza más fina. Bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan los slicers. Bueno, una vez que yo ya tengo vinculada mi tabla al slicer, simplemente selecciono. Vamos a marcar aquí también lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a asociar el valor del top box score. Aquí ponemos es igual a este y este se llama top box score. Ok, este es un porcentaje. Voy a poner un tamaño más grande para definirlo y listo. Ok, aquí tengo mis slicers con los cuales vamos a estar después comparando datos. Ok, bueno, tenemos entonces
que simplemente seleccionar, ok, este es el top box de toda la población, ¿qué pasa con la gente que sí separa basura? Y simplemente seleccionamos el slicer y aquí lo estamos observando. Ok, aquí podemos ver que la gente que sí separa basura tiene un top box score de 58.41. Ahora, importante observar lo siguiente. Este dato está seleccionando únicamente la gente que sí separa basura. Es decir, considera como el 100% de la muestra. ¿Cuál es la diferencia con este dato? Aquí tenemos el 65% de la gente sí separa basura y se compone así. Entonces, este 38 está hablando del total de la población. Toda la gente encuestada, 38.37, sí separa basura y está muy interesada en el tema del reciclaje. Entonces son dos puntos de vista diferentes para la interpretación. Acuérdense que este es como seleccionar solo los que sí y luego selecciono solo los que no. ¿Ok? Entonces el slicer me permite hacer ese filtrado. Esta es la diferencia cuando hacemos un filtro y un cruce de variables, como es en el caso anterior. ¿Ok? Ahora, una vez que yo ya tengo mi tabla dinámica generada, es muy sencillo porque la selecciono por completo, le pongo control copy, le pongo abajo control V, voy a copiar esta misma, perdonen porque se me fue, listo, control copy, la selecciono abajo, le pongo control V y simplemente esta nueva tabla dinámica voy a abrir otra vez la ventana de campos. Hice un clic derecho para que apareciera este menú y quiero que me muestre la ventana de los campos, que aquí lo tengo ya. Y entonces aquí simplemente puedo cambiar mi pregunta en vez de que sea la de qué tan interesado es. Ahora tal vez me interesa otro tipo de pregunta. Voy a regresarme a el estudio, a la pregunta del cuestionario, donde pueda tener otro top box score. Y aquí vemos, oye, mira, si te conocieras saber más, si tú conocieras más sobre este tema, ¿te involucrarías, participarías? Top box score, recuerden, solo los marcados como 5. Esta pregunta 5 creo que también resulta interesante y en esta nueva tabla dinámica seleccionaré esta nueva pregunta. Quito la anterior y ahora doy un clic a la nueva. Repito el mismo ejercicio, cambio en vez de suma, contar, ponemos porcentaje del gran total. Ok. Bueno, ahora observen lo siguiente. Esta nueva tabla también considera ya los filtros incluidos que fueron creados en la anterior. Entonces, si yo pongo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este es el top box score. De aquellos que dijeron sí, sí me interesaría y tal vez sí me involucro más si yo aprendiera más sobre este tema. Y bueno, ahora la gente que sí separa basura, ¿cómo cambia su opinión? Entonces estamos viendo que realmente aquí la gente que contestó es solo los que sí separan basura. ¿Ok? Vamos a recordar, hacer un poquito más chiquito esto para que se alcance a ver por completo. Ahora, me gustaría saber qué opina la gente joven. Pues mira, los de 16 y 20, así es su opinión. Si quiero seleccionar múltiples aquí, voy a hacerlo esto más grande para que vean cómo funciona. Puedo hacer una selección única o puedo hacer selecciones múltiples dándole un clic aquí. Y entonces ya estoy seleccionando rangos más amplios, ¿no? Del 16 hasta 31 años. Y aquí tenemos el top box score de ese rango de edad. Entonces, bueno, esta es una manera ágil, rápida de encontrar información cruzada, exploratoria, que me permita ir generando diferentes insights en el momento de analizar datos. ¿Listo? Hasta aquí terminamos el día de hoy.
Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Bye.